Bienvenidos a este espacio de Cami Astral, donde vamos a hablar sobre un tema que yo lo llamé Cuando el cielo nos pone contra la pared. Y vamos a hablar de las cuadraturas que estamos teniendo en este momento, sobre todo de Urano y Marte y Saturno en Júpiter. Entonces, vamos a ir hablando sobre esto. Júpiter, Saturno, Marte, Urano y el punto exacto donde ya no podemos seguir igual. ¿Por qué? Porque es que miren, hay momentos donde realmente la historia nos sacude. Y no es porque llegó algo nuevo, sino porque realmente estaba latente y empieza a volverse insoportable. ¿Por qué? Porque es que este no es el inicio de la tormenta, es el trueno que nos confirma que la nube ya estaba encima y nos muestra que estas configuraciones empiezan a activarnos y a pedirnos movimiento. Lo sabíamos, lo veíamos venir, pero el cielo por fin nos obliga a mirar sin evasión. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de seguir y es que todo esto uno lo puede mirar desde una manera negativa y desde una manera positiva. Pero yo no lo quiero mirar desde negativo o positivo, sino desde el todo. Vamos a mirar estas configuraciones, cómo se han repetido, qué traen, que empiezan a generar estas conversaciones entre planetas y qué podemos esperar. Entonces, lo que estamos viviendo hoy no es un tránsito cualquiera, es un llamado profundo, violento y claro. Hazlo distinto o prepárate para que todo colapse. Y lo estamos viendo en nuestra vida personal, lo vemos en la vida laboral, lo vemos en el contexto social, lo vemos en lo local, en lo nacional, en lo internacional. Es algo que nos pide movimiento. Por eso, si lo miramos astrológicamente, esta es una configuración que es muy intensa. ¿Y por qué lo llamamos raro? No porque no pase, sino porque están pasando ambas a la vez, que también en otros periodos de tiempo han pasado y lo vamos a ver en su momento, pero esta es la tercera y la última cuadratura exacta entre Júpiter y Saturno que la venimos sintiendo desde 2024 y en este 2025 es ese punto de quiebre. ¿Por qué decimos que es la tercera y la última? En astrología, tú tienes tu carta natal, pero también tenemos la carta del momento y eso nos muestra que hay tránsitos, es decir, qué es lo que está pasando en ese momento por tu carta y qué está activando, ¿sí? ¿Por qué es importante saberlo? Porque los planetas retrogradan. Y a veces cuando los planetas retrogradan, tocan puntos matemáticos o se encuentran en el camino. Y a veces cuando se encuentran, es decir, digamos que uno va caminando, ¿sí? Y va de frente. Y uno dice, ay, no traje las llaves. Y entonces uno se devuelve. Uno se devuelve, va por las llaves y vuelve a caminar el mismo trayecto que ya había caminado. Eso es la retrogradación planetaria. Y eso pasa con todos los planetas, menos con la Luna y con el Sol. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya había pasado una vez cuando Júpiter y Saturno avanzaron. Entonces Júpiter avanzó, se encontró con Saturno, pero dijo, tengo que devolverme. Y se devuelve. Al devolverse, vuelve y se encuentra con Saturno. Y cuando vaya a hacer lo que tiene que hacer, vuelve por el mismo camino y se vuelve a encontrar con Saturno. Estamos en ese momento, ¿sí? ¿Y qué estamos viviendo? Que mientras se fue y volvió, Marte y Urano hacen una cuadratura exacta. Es decir, tenemos dos cuadraturas en el mismo momento. Todo en el mismo mes de junio, todo al mismo tiempo, todo activando lo que ya venía a punto de estallar. Pero, vuelvo y les digo, son configuraciones que ya venían y que este es el desenlace. Entonces, ¿qué es importante? No es solamente mirarlo desde la astrología, sino hacer consciente de qué venía pasando y en este momento qué es lo que está pasando en nuestras vidas y también en el contexto en general. Entonces, lo vemos en las noticias, lo sentimos en el cuerpo, lo vemos en nuestra vida personal y si prestamos atención, también podemos recordar que esto no es la primera vez que ocurre. ¿Cómo así? Porque es que siempre que hablamos de configuraciones, tenemos que mirar al pasado. ¿Por qué?
porque tenemos que mirar atrás. ¿Para qué miramos atrás? Para entender mucho más qué es lo que pasa. Pero antes de que hagamos ese análisis hacia atrás y mirar qué era lo que pasaba, quiero que nos concentremos en entender a Júpiter y a Saturno. ¿Por qué? Porque son los dos cronocratores. Y hablamos que son los planetas sociales. A partir de eso, quiero que miremos a cada uno. Júpiter es un planeta de expansión. Quiere crecer, expandir, explotar. Es el gran benéfico, es el que nos cuida en el sistema solar, el que recibe todos los objetos extraños y no llegan a la Tierra. Saturno quiere consolidar, limitar, poner orden. Recordemos que Saturno tiene sus anillos y esos anillos lo que nos dice es, hey, espacio personal, hasta acá llegamos, cómo vamos a estructurar, cómo vamos a delimitar, sí te vas a expandir, pero hasta dónde, con qué propósito, hacia dónde quieres ir, no te expandas por expandirte, sino que llevémoslo a otra forma de entendimiento. Entonces son planetas que hoy están hablando entre sí. ¿Por qué? Porque cada uno está como en una posición distinta, están en una cuadratura. Entonces, cuando yo veo que estos dos planetas están en armonía, nos permiten construir un futuro con visión y estructura. Pero cuando están en cuadratura, ya eso no se da tanto porque están en tensión. Y entonces es esa tensión entre el deseo de avanzar, de expandirme, versus la capacidad real de sostener eso, donde quiero avanzar, donde quiero hacer las cosas, donde me quiero expandir, pero es poniéndole sentido de realidad. Siempre Saturno nos da el sentido de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cuadratura ya nos había sucedido antes, ¿sí? ¿Cuándo sucedió? En agosto de 2024. Fueron esos primeros tirones entre el impulso y el freno. Luego tenemos a diciembre de 2024, que podemos mirar como una contradicción entre la visión y la realidad, que ahí empieza a ser mucho más latente, porque ahí fue esa retrogradación de Júpiter. Y luego empezamos a entender en junio de 2025, que es lo que estamos viviendo en este momento, que realmente ya es un punto de no retorno, ya no hay un margen para postergar, ya no hay un volver atrás. Y eso nos llama a un entendimiento superior. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es que es algo que ya veníamos viviendo, sintiendo, explorando, pero que en este momento nos empieza a mostrar y nos empieza a volcar hacia la realidad que tenemos. Pero ahora se suma otro factor, porque recuerden que les dije que tenemos dos cuadraturas a la vez. Tenemos a Saturno y a Júpiter, pero también tenemos a Marte y a Urano. Y esto me gustó llamarlo como el rayo que parte lo que ya estaba fracturado. Cuando entra Urano en la contienda, siempre es como un rayo que lo que ilumina no hay forma de dejarlo atrás. Y hay que ponerle atención y hay que movilizarse. Pero cuando está Marte, requiere acción inmediata, requiere que de verdad nos pongamos las pilas y generemos acción. No es solamente que yo me quiero expandir, no es solamente qué límites voy a poner, sino cómo voy a actuar con eso que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de Marte, recordemos que hablamos de la acción, del fuego, del impulso. Marte es el guerrero, Marte es fuego, Marte es ese impulso que realmente me lleva y me motiva a hacer algo. Marte es lo que hace que realmente yo me mueva. Pero Urano es la revolución, es el corte y es la ruptura. A mí siempre me gusta decirlo, es como cuando uno está en el mar y está todo calmado y llega una ola y a uno lo revuelca. Usted se deja revolcar por esa ola, pero para salir de esa ola, Marte le está diciendo, ¿qué hubo, mijo? Haga algo, no se deje revolcar. ¿Por dónde va a salir? ¿Qué va a hacer? Y usted sale hasta sin vestido de baño puede que en un momento, pero Marte es lo que nos está llamando a tomar acción. Entonces, en cuadratura, realmente eso es dinamita.
es lo inesperado, es lo incontenible, son cosas que yo no sabía que me iban a pasar, pero que me están pasando, que las estoy viendo y que debo reaccionar frente a eso. Que como viene con una cuadratura entre Saturno y Júpiter, eso me ayuda a entender que la magnitud es muy grande, pero que es algo que ya venía viendo, pero que realmente me pide acción y me pide entendimiento inmediato. Entonces, este aspecto no aparece para preguntarnos, hey, ¿quieres cambiar? Nos cambia. Es decir, realmente nos enfrenta con una realidad. ¿Qué es importante? Paréntesis. Abran sus cartas natales y revisen qué está pasando en sus cartas, dónde están estos planetas el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de cuadraturas, estamos hablando que Saturno está en Aries y Júpiter está en Cáncer, ¿sí? Pero venían también de una cuadratura en unos signos diferentes que eran Saturno estaba en Piscis y Júpiter estaba en Géminis. Entonces revisen esas casas, qué está pasando, dónde están y qué se puede estar movilizando. Al igual que Marte y Urano. Recordemos que Urano está en el signo de Tauro, en los últimos grados, que está que pasa a Géminis. Y Marte está en los últimos grados de Leo, que está que ya toca Virgo. Entonces ahí se están encontrando y están haciendo esas cuadraturas. Saturno Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer en los primeros grados, en cambio Marte y Urano en los últimos grados. ¿Qué estamos viendo aquí? Algo que rompe, algo que corta, algo que realmente nos pone en movimiento y que no están esperando que estemos listos. Es ya qué vas a hacer con los recursos que tienes, con quién eres, cómo eres, en la situación en la que te encuentras y la forma tuya de ser en la vida. Por eso todos podemos mirarlo de una manera distinta en nuestra carta. Por eso también siempre recomiendo que puedan tener sus sesiones de carta natal. Pero ojo que esto no es un evento aislado y ya lo estábamos hablando. Esto es una ola global. ¿Cómo así? Esto ya está pasando. Entonces, miremos qué está pasando en el mundo, cómo nos estamos moviendo hoy, que esto me parece que las dinámicas son supremamente importantes y supremamente dicientes. Entonces, voy a coger aquí el lapicito para que lo miremos más fácil. Entonces, miren, si me voy para Los Ángeles, ustedes han visto todo lo que está pasando en Los Ángeles y son todas esas protestas que se están tomando las calles de Los Ángeles, sobre todo haciendo énfasis en justicia social, porque tenemos que entender que lo que no se transforma se repite. Y esto es muy importante y es muy diciente porque me está llevando a entender nuevas realidades. Si me voy para Colombia, tenemos un tema político incendiario. Ha sido una semana muy compleja en Colombia. Se han empezado a tener atentados como los que se veían en la época de los 80 y 90. Miramos lo que le pasó a Miguel Turbay, pero también lo que ha pasado en Cali, lo que ha pasado en diferentes municipios. Estamos hablando de un ambiente de persecuciones, de amenazas, un tema de poder entre el gobierno, la oposición, los de derecha, los de izquierda, pero sobre todo también estamos hablando entre lo que es el poder y la verdad. Si me voy para Argentina, en Argentina hay una crisis muy grande, sobre todo económica, social, política. Hay recortes, hay protestas. El gobierno rompe estructuras que no funcionan, pero no genera un puente para generar una nueva solución. Miren que estoy hablando desde tres lados diferentes, pero la situación es muy similar. Y si me voy al otro lado del charco, voy a hablar de Israel y de Palestina y todo lo que está sucediendo esta semana. Porque ya no son simple amenazas, realmente son hechos. Misiles, escudos, muertos, violencia, una guerra por territorios. Pero lo que estamos viendo es el poder tras el poder. Y nada de esto es casual. Y el cielo no lo crea, nos está revelando lo que está pasando. Hay una frase que a mí me gusta mucho y la decía Carl Jung. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
Lo que pasa en el cielo se refleja en la tierra. Y lo que pasa con nosotros adentro también se refleja en nuestro contexto. Por eso es tan importante la visión global de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué mirar al pasado? Porque realmente ahí están las claves. Porque en el pasado también nos muestra qué pasaba en esos momentos, en esas configuraciones y cuál era el panorama y el contexto que teníamos. Entonces, estas configuraciones que estamos viendo ya habían ocurrido antes y siempre han marcado un momento de quiebre colectivo. Y ese momento de quiebre colectivo voy a mostrarles algunos sucesos. 1926-1927. Júpiter y Saturno en cuadratura y Marte y Urano también lo estuvieron. ¿Qué pasó en esa época? El mundo entraba en la modernidad a la fuerza, las ciudades crecían y los sistemas colapsaban y el germen de crisis más grande ya se sentía. En Colombia se gestionaba la huelga de las bananeras que explota en 1928 y recordemos también que explota la crisis financiera en 1929 en Estados Unidos. La semilla del conflicto social ya había sido sembrada en esta época. Luego, me voy para 1936. Hay una tensión parecida. Entonces, avanza el fascismo, el mundo calla, la estructura internacional Saturno y el deseo de expansión imperialista Júpiter empiezan a chocar. Colombia reforma su constitución por primera vez en 50 años y aparecen los derechos laborales. Un país entero empieza a redefinir qué significa justicia, autoridad y dignidad. Miren que es muy interesante y es muy diciente que con estas tensiones que estamos teniendo en estos momentos y todo lo que estamos viviendo a nivel político, social, económico, miren que lo podemos ver reflejado en épocas anteriores. 2015-2016, Júpiter y Saturno otra vez en tensión. Se firma el acuerdo de paz en Colombia. Gana el no en el plebiscito. El alma de un país se divide entre el perdón y la venganza. Y en el mundo tenemos el Brexit de Trump, migraciones, xenofobia, feminismo, y se sacuden los cimientos de lo establecido otra vez. Y ahora, en 2025, volvemos a activar las mismas fuerzas. No para repetir, sino para cerrar un ciclo que no supimos terminar bien. Entender que son tensiones muy fuertes, que siempre nos traen revolución, que siempre nos traen algo nuevo, que siempre nos traen movimiento, que siempre nos traen conciencia de quiénes somos, lo que somos y nos vuelve a pedir reestructuración. Entonces, astrológicamente, ¿qué significa esto? Primero, desde la astrología evolutiva, es una cuadratura que es como un espejo de tu alma. Entonces, a mí siempre me gusta que en estos videos nos hagamos preguntas. ¿Qué parte de ti quiere seguir creciendo sin hacerse cargo? ¿Y qué parte se ha quedado en estructuras que ya no te representan? Acordémonos que estamos teniendo una tensión entre los planetas más grandes y estamos teniendo una presión entre Urano y Marte que nos llaman a decir es ya. De verdad, o sea, ¿qué parte de ti quiere seguir creciendo? Pero no te estás haciendo cargo de eso. Creciste, eres diferente, ya no eres la misma persona de antes. Y a partir de eso también, ¿qué necesitas soltar de tu estructura? Porque realmente ya no te representan. El soltar, el dejar para poder avanzar y expandirte es importante. A veces queremos tenerlo todo y el tenerlo todo hace que no tengamos nada. Porque el tenerlo todo, si yo tengo en mis brazos todo cogido y así lo cojo, ¿cómo, si me va a llegar algo, cómo lo voy a coger si estoy aferrada a esto? Necesito dejarlo y si me cae algo nuevo, poderlo recibir, poderlo abrazar. ¿Sí? Por eso es que decimos, es hora de romper lo que ya está roto, de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y da miedo, claro, porque es algo desconocido. Porque aunque duela, aunque implique dejar atrás una versión que ya no va contigo, también implica que te puedes expandir y puedes mirar nuevas rutas que antes no habías visto. Pero desde la astrología horaria, que también es una de mis especialidades, me gusta ponerlo porque es un momento donde muchas personas empiezan a hacer preguntas de, bueno, ¿debo tomar esta decisión hoy aunque parezca arriesgada?
Y la carta hoy les podría responder, si no lo haces hoy, mañana puede ser tarde. Pero hay que hacerlo con la verdad en la mano, no con rabia. Hay que hacerlo entendiendo cuáles son mis limitaciones y qué tengo que estructurar, de qué no me he hecho cargo y me tengo que hacer cargo para poder expandirme y avanzar. ¿Por qué? Porque si no te dejas, más bien, si te dejas llevar solo por Marte y por ese rayo de Urano, vas a destruir. ¿Sí? Si lo haces con Urano despierto y con un Marte activo, vamos a activar un nuevo orden en nuestra vida. Y vamos a entender que realmente esa acción nos va a traer beneficios. Pero necesito generar conciencia de qué está pasando dentro mío. Y entonces uno dice, ¿y si todo esto no fuera un castigo sino un portal? Porque a mí siempre me gusta verlo de esa manera. Sí, tenemos que mirar las configuraciones y su potencia y lo fuerte y que se siente. Se siente tanto que podemos estar cansados, podemos sentirnos limitados, podemos sentir que queremos avanzar, pero que hay algo que no nos deja, pero ahí está el camino, pero ¿qué tengo que hacer? Pero también entender que el cielo hoy nos está dando un mapa y que ese mapa también nosotros lo podemos descubrir. Entonces, ¿qué pasaría si entendiéramos este tránsito no como una amenaza, sino como una señal? ¿Qué pasaría si en vez de resistir nos alineáramos con lo que el cielo está gritando? ¿Por qué? Porque, miren, no hay respuestas fáciles, es la vida de cada uno. Y es lo que cada uno va siendo consciente. Pero sí tenemos un principio supremamente claro. Lo que no se transforma conscientemente se derrumba violentamente. Y me gusta esta frase porque está incluido Marte y Urano. Y no te están pidiendo permiso para cambiar. Te están diciendo, ojo, esto va a colapsar. Esto se va a caer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O deja que se derrumba y sigue tu camino? Y sigue donde tienes que ir. Porque lo que te está diciendo es, hay cosas que así le sigas poniendo bases, no vas a soportar. Pero puedes seguir y estructurar en el camino para que sigas avanzando y expandiéndote. Y esa es una de las misiones que tiene este entendimiento de las cuadraturas. La vida ya no nos está pidiendo que sigamos, nos está pidiendo que cambiemos el modo de seguir. Miren que las analogías nos ayudan mucho a entender cuál es la base de estas cuadraturas. Pero sobre todo, me gusta dejarles unas frases importantes y es, el cielo no se equivoca, la historia tampoco, tú lo sabes, tu cuerpo lo sabe, hay algo que se acabó. Este tránsito es un umbral. Se trata de elegir cómo actuar en medio de lo que pasa. Y entonces, revisa esto. ¿Vas a huir, repetir y anestesiarte? ¿O vas a aprovechar esta energía para romper lo que te limita y empezar de nuevo con propósito? Este es tu momento. Este es nuestro momento. Y el cielo está hablando y esta vez ya no hay excusas. Ojalá cuando tengamos estas fuerzas que empiezan a gravitar entre nosotros y empiezan también a hacerse sentir en nuestra vida, lo miremos también desde esta perspectiva. Hagámonos preguntas, entendamos por qué vienen los planetas. Los planetas no nos hacen nada, los planetas nos muestran un panorama y a partir de eso nosotros decidimos con nuestro libre albedrío qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a responder a eso que nos están mostrando desde un panorama completo. Nos vemos en un próximo video y cuéntame qué te pareció si tienes preguntas y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.